Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo tomo de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El enviado de Dios, autor Pedro Donk. Título de la semana: El enviado de Dios. Día lunes, leer con oración. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Repetimos: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Título del día: ¿Cómo reconocer a un profeta de Dios? Esta semana consideraremos el mensaje titulado El enviado de Dios. Juan capítulo 5 versículos 31 al 47. El Señor, a través de su palabra, nos mostrará cuáles son los requisitos para identificar a su verdadero profeta. Además, seremos advertidos sobre las artimañas del enemigo de Dios y animados a continuar firmes bajo la dirección de la palabra, ya que el Señor ha hecho grandes obras entre nosotros. Dios creó todas las cosas a través de la palabra, y es a través de ella que se realiza su obra, acompañada de señales, milagros y prodigios. El enemigo de Dios es muy astuto y busca hacer dudar al hombre del hablar del Señor. La palabra, por el entendimiento natural y terrenal, es el medio utilizado por el hombre para comunicarse, pero el Evangelio de Juan nos revela que la palabra es el Hijo de Dios, que conduce y transmite a Dios mismo al hombre. La palabra encarnada vino al mundo, pero el mundo no la conoció ni la recibió. Ante esto, ¿cómo realizará Dios su obra si el mundo no recibe su palabra? Por eso es fundamental que sepamos cómo Dios le habla al hombre. En el tiempo de Jesús, los judíos esperaban la llegada del Mesías y hasta el día de hoy todavía lo esperan. El mismo Moisés profetizó la venida del profeta que hablaría todo lo que Dios ordenara. Los judíos preguntaron a Juan el Bautista si él era el Cristo, y él confesó que no. Luego preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Juan capítulo 1 versículo 21. Jesucristo vino al mundo, pero el mundo no lo conoció y no lo recibió como la palabra de Dios. Satanás siempre ha intentado e intenta confundir al hombre para que no pueda reconocer quién es la palabra y quién es el canal elegido por el Padre para que la palabra sea anunciada en la tierra. El Evangelio de Juan muestra que el Hijo necesitaba realizar señales para demostrar que era el enviado de Dios. Juan capítulo 4 versículo 48. Pero Juan reveló en el 5º capítulo de su Evangelio: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5 versículo 19. Este es el mismo principio que está en Deuteronomio: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Capítulo 18, versículo 18. Nos damos cuenta a través de este versículo que el profeta no tiene la libertad de hacer su propia voluntad ni de hablar sus propias palabras, sino solo lo que Dios ordena. El Hijo, como el hombre Jesús, no pudo hacer nada por sí mismo. En el versículo 19 continúa: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso es fundamental que reconozcamos quién es el enviado de Dios.
¿Y cuáles son los requisitos para reconocer a un profeta? En el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús reveló: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan capítulo 5, versículos 31 y 32. Por lo tanto, el primer requisito es que un profeta enviado por Dios no pueda dar testimonio de sí mismo. Créame, soy un enviado de Dios. Si así fuera, cualquiera podría proclamarse profeta, y aparecerían muchos falsos profetas diciendo: soy profeta de Dios, porque soy elocuente, carismático, tengo un amplio conocimiento bíblico y gozo del respeto del pueblo. Ningún hombre por sí solo puede declararse profeta o enviado de Dios. El segundo requisito es que otro dé testimonio del profeta. Juan capítulo 5, versículo 32. ¿Pero quién es este otro? La respuesta está en el siguiente versículo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Versículo 33. Juan dio testimonio de Cristo. Afirmó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios cuando lo bautizó y vio al Espíritu descender como paloma sobre él. En otro evangelio leemos que los cielos se abrieron y oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateos capítulo 3, versículo 17. Juan dio testimonio de la verdad al declarar que Jesús era el Cristo. Jesús, sin embargo, dijo: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan capítulo 5, versículo 34. Jesús tenía un testimonio mayor que el de Juan el Bautista, porque uno podía coincidir con el otro en afirmar lo mismo. Juan el Bautista vino, trajo luz y efectivamente proporcionó algo de alegría al pueblo, y de hecho dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Capítulo 1, versículos 32 al 34. No obstante, para eliminar cualquier riesgo de engaño, Jesús rechazó el testimonio de Juan y mostró un testimonio superior, a saber, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5, versículos 36b. El Padre mismo dio testimonio del Hijo confiándole sus obras, que se realizaban mediante la palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro: El que tiene oído, oiga. Lecciones de Pérgamo y Tiatira en Apocalipsis, capítulos 5 y 6. Libro: La palabra profética en la era de Apocalipsis, capítulo 2. Jesús es el Señor.